¿Cómo están? Yo soy Gabriela Vasco y les voy a hablar acerca de bioseguridad. Este es el símbolo de la bioseguridad. Son tres hachas unidas por un círculo y ustedes a veces ven este símbolo pegado en una pared, lo pueden ver en la etiqueta de un frasquito. Y esto significa que cuando tú ingresas a ese lugar o utilizas ese agente, significa que vas a estar en peligro. Entonces, todo lo que esté expuesto a ese ambiente o todo lo que esté expuesto a ese agente, si es un ser vivo, va a estar en peligro. Va a estar en peligro de muerte, de fallecimiento, de un daño en su constitución. Entonces, la bioseguridad son todas estas conductas que nosotros tenemos para minimizar el riesgo por la exposición a diferentes tipos de agentes que pueden que pueden ser muy peligrosos para la salud. Hoy vamos a hablar básicamente de los peligros que se generan en un laboratorio de microbiología y además vamos a hablar de algunos otros ejemplos. La bioseguridad tiene estos dos componentes, la contención y el análisis de riesgos. La contención quiere decir todas estas medidas que tú vas a tomar de forma individual y también como institución para disminuir el riesgo de exponerte a diferentes tipos de agentes que pueden hacerte daño. Y el análisis de riesgos es tomar esta conciencia, entender en qué procedimientos yo voy a estar en un peligro, ante qué agentes voy a estar en cada uno de los procedimientos y ubicar en qué nivel de riesgo estaré trabajando. De esta manera estos dos elementos se van a unir. Entonces, si yo tengo un riesgo de yo qué sé, de un pinchazo, por ejemplo, en el laboratorio, el nivel de contención será reducir, por ejemplo, la utilización de agujas o utilizar guantes, etcétera. En los peligros, esta palabra peligro las he dicho, ¿no es cierto? Pero necesitamos que ustedes lo conozcan bien. Peligro es cualquier agente que puede hacer daño y de hecho los peligros no se pueden modificar. Por ejemplo, un peligro puede ser la radiación, que ustedes ven aquí como este símbolo, como estas aspas que significan radiación, que puede ser un agente físico, la radiación. Otro agente físico puede ser el fuego, otro agente físico puede ser la congelación, el congelamiento, el hielo, etcétera. Otro agente, otro tipo de agentes son los peligros químicos. Los peligros químicos están en algunos envases, en todos los envases de agentes químicos ustedes encuentran diferentes tipos de etiquetas que te van indicando si hay peligro para la vida. Por ejemplo, este símbolo de una calavera atravesado por unos fémures, ¿no es cierto? Va a significar que este puede ser un veneno y te puedes morir cuando estás expuesto a sus vapores, a su contacto, etcétera. Y también un peligro puede ser biológico. Y aquí entran muchas cosas de microbiología. Por ejemplo, pueden ser parásitos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser priones que pueden introducirse a tu cuerpo y producir una enfermedad. Entonces, estos son los peligros. Como les decía, no se pueden modificar y pueden ser de diferente naturaleza. Y otro término que hemos hablado un montón es el término riesgo. El riesgo es la probabilidad de toparnos con este peligro, ¿sí? O de que este peligro realmente sea, estemos bien expuestos a eso, ¿sí? En el riesgo siempre tenemos los diferentes términos como bajo riesgo, que significa que has tomado muchísimas medidas de contención para evitar que ese peligro te haga daño. Mediano riesgo, que las medidas de contención tal vez no son suficientes para evitar totalmente el peligro, pero tampoco para decir que realmente estás protegido, ¿no? Y alto riesgo es cuando tus medidas de contención no sirven, realmente no has tomado ninguna medida de contención y hay un alto riesgo de que ese peligro te exponga tu vida. Entonces, manejamos esto. También hay lo que se conoce como el riesgo cero,
que significa no hacer la actividad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que sacar sangre con una aguja y entonces yo sé que puedo pincharme, ¿sí? Entonces, bajo riesgo va a ser utilizar guantes, va a ser utilizar una buena técnica, va a ser estar entrenado, tener los equipos adecuados, que la jeringuilla sea la adecuada, etcétera. Y eso va a ser un bajo riesgo de que yo me pinche, de que yo manipule mal las cosas, de que me fallen los instrumentos, etcétera. Y un riesgo cero va a ser no hacer la punción, no pinchar, es decir, no hacer nada. Eso va a ser un riesgo cero. Entonces ahí tú realmente ya no tienes que implementar ninguna medida, pero obviamente no vas a poder tomar esa muestra biológica. Entonces en el laboratorio siempre manejamos lo que es bajo riesgo y alto riesgo, como los dos extremos de lo que es un riesgo. Y para graficar esto, vamos a ver un ejemplo. En este caso, el fuego. El fuego vendría a ser un peligro. Es algo que nosotros no podemos modificar. El fuego en nosotros nos puede causar quemaduras. Si yo meto mi mano en el fuego, en mi cocina me quemo, en tu cocina me quemo, en el mechero me quemo. El fuego no lo puedes modificar, no puedes hacer que el fuego deje de calentar, no puedes hacer que el fuego deje de quemar la piel. Entonces, ese es un peligro. Tú no le puedes modificar. Ahora, si yo tengo que trabajar con fuego, entonces puedo modificar cuán, cuán expuesto estoy a eso. Entonces, yo puedo modificar el riesgo. ¿Sí? Entonces, si yo no uso medidas de contención, si no uso unos guantes que me protejan y hago todo, mis manos se exponen a las chispas, estoy cerca de, no he preparado bien la fogata y voy a producir esta fogata para hacer el fuego sin ninguna protección, estoy ante un alto riesgo de que me queme. No puedo modificar el fuego, pero no me he protegido, entonces estoy en un alto riesgo de quemadura. Por el contrario, yo sé que tengo que hacer una fogata, me aíslo, me pongo unos guantes resistentes al calor y hago el mismo procedimiento, ¿sí? No modifico otras cosas. Hago el mismo procedimiento, pero utilizando estas medidas de contención. Entonces yo bajo el riesgo. Entonces tengo un riesgo bajo de quemaduras. Riesgo cero sería no hacer esta fogata. Ahora, el riesgo no solamente se calcula a nivel individual de qué me va a pasar a mí, sino que también se calcula a nivel del medio ambiente, ¿sí? Entonces, si voy a hacer una fogata, esta va a terminar haciéndose un incendio, ¿sí? O puedo controlar. Entonces, yo puedo utilizar medidas, por ejemplo, hacer una chimenea totalmente aislada de la maleza, en un contenedor adecuado, y entonces eso va a ser un bajo riesgo de incendio, ¿sí? Un alto riesgo de incendio va a ser, por ejemplo, que yo hago mi fogata en medio del bosque, donde hay mucha maleza, donde hay hierbas secas, y entonces eso tiene un alto riesgo de incendio. Entonces vean cómo el riesgo se puede modificar de acuerdo a si yo implemento medidas de contención. Aquí las medidas de contención adecuadas van a ser tanto a nivel individual, la utilización de guantes, protectores contra el fuego y de una chimenea que sea adecuada y que esté aislada para evitar un incendio forestal o un incendio en donde yo esté haciendo la fogata realmente. En los riesgos biológicos, nosotros tenemos dos agencias que han logrado hacer este consenso de qué tipo de riesgos hay cuando tú trabajas con diferentes agentes patógenos microbiológicos. Tenemos estas dos guías, la guía del CDC del 2009 y la guía de la OMS del 2005. En la guía del CDC del 2009, esta basa el riesgo de estar ante un agente patógeno de acuerdo a la naturaleza de este agente, ¿sí? Si es patógeno o no es patógeno y de acuerdo a cómo se transmite, si se transmite a través del aire, si no se transmite a través del aire, de acuerdo a si tú conoces este agente. Entonces, todo en la clasificación del CDC
se basa básicamente en todos los peligros, en el agente, en estudiar al agente infeccioso. Mientras que la clasificación de riesgos biológicos de la OMS se basa básicamente en cuál va a ser el peligro, cuál va a ser el riesgo para el individuo y para la comunidad. ¿Sí? Entonces aquí tú analizas hasta dónde puede dañar este agente a un individuo que va a trabajar con ese organismo o hasta dónde puede dañar al agente a una comunidad si es que este es propagado, si es que este sale de la contención del laboratorio. Los dos niveles clasifican en cuatro, eh, se clasifican en cuatro niveles estos dos sistemas de la bioseguridad. Y las siglas que se utilizan es BSL, ¿sí? Por Biosafety Level, que es básicamente el nivel de bioseguridad en inglés. Pero este BSL, este acrónimo, se utiliza de forma general en cualquier idioma. Tú entiendes, esto es un BSL1, es un BSL2, un BSL3 o un BSL4. BSL1 es cuando, según la CDC, tú puedes trabajar en un nivel de contención BSL1 cuando tienes un patógeno que no es humano, ¿sí? O un agente que no es un patógeno humano, puede ser un patógeno de las plantas, de, de otro animal no humano, ¿sí? Que tú sabes que no se ha reportado casos de infección en el humano o no hay este riesgo de que haya infección en el humano. Además, es un agente conocido. En un nivel 1 tú puedes trabajar según la OMS cuando este agente, este mismo agente, produce un bajo riesgo individual, un bajo riesgo para la persona que esté trabajando con ese agente, por ejemplo, un bajo riesgo de enfermarse. Y si se libera el ambiente, un bajo riesgo para la comunidad. ¿Sí? El nivel 2, en cambio, según CDC, es cuando tú trabajas con un agente que sí es patógeno para humanos, pero que no se transmite por el aire y para el cual hay un tratamiento o una forma de prevención adecuados. Por ejemplo, algunas bacterias intestinales pueden ser estudiadas bajo este nivel. Y según la OMS, tú puedes trabajar en este nivel si el riesgo para la persona es moderado. ¿Sí? Es un riesgo moderado, si puede producir enfermedad, o un riesgo si se libera a la comunidad, es un riesgo también moderado. Un nivel 3 de seguridad, trabajas tú con un riesgo cuando tienes un altísimo riesgo, ¿sí? De que este es un agente patógeno y además por ejemplo, es un agente patógeno que se transmite por el aire, que no hay un tratamiento adecuado, no hay una forma de prevención, por ejemplo, no hay una vacuna, no hay un medicamento profiláctico, etcétera. Y además de que constituye un alto riesgo individual según la OMS o un alto riesgo para la comunidad si es que se libera. Entonces, este es un nivel de contención, un nivel de bioseguridad que se llama bioseguridad tipo 3. Y el nivel de seguridad tipo 4, en cambio, es cuando tú tienes, es un nivel de máximo riesgo. Muchas veces los laboratorios tipo 4 están súper aislados y el riesgo, según CDC, es cuando tú trabajas con un agente exótico o cuando trabajas con una enfermedad de alta letalidad, ¿sí? O un patógeno nuevo, es algo que tú no conoces. Entonces no sabes realmente si va a ser por cómo se transmite, si es que algún tratamiento va a ser efectivo, no sabes, ¿sí? Trabajas bajo un nivel 4. Y según la OMS, es una enfermedad de potencial muy peligroso o exótico o desconocido. Ustedes se van a imaginar entonces que las medidas de contención van a cambiar. Por ejemplo, en un nivel de seguridad tipo 1, las medidas de contención serán, yo qué sé, lavarse las manos, lavar los instrumentos, etcétera. En un nivel de seguridad tipo 2, tú ya necesitas pues que las personas utilicen un mandil, guantes, gafas, etcétera, ¿sí? Para poder trabajar con el agente y que las instalaciones estén ligeramente aisladas de otras actividades, por ejemplo, dentro del hospital o dentro del campus universitario. En el nivel 3, esto ya no puede estar dentro de un hospital, no puede estar ni siquiera dentro de una ciudad. Tiene que estar aislado de la ciudad, tiene que tener un terreno alrededor donde no hay una comunidad, porque ven que en el nivel 3 hay un alto riesgo comunitario. Tiene que tener protecciones para que si es que este agente se
es un agente que se transmite por el aire, evitar que salga de las instalaciones. Entonces todo ese aire lo voy a filtrar, ese aire lo voy a purificar, etcétera. Voy a utilizar diferentes tipos de presiones para que el aire no salga de las instalaciones. Y el nivel de seguridad tipo 4, estos son totalmente aislados, por lo general están muy resguardados, en algunos países están militarizados, a veces son subterráneos, tienen su propia fuente de energía, su propia fuente de electricidad, de agua, ellos mismos hacen todo el manejo de residuos totalmente, nada puede salir de ese ambiente. ¿Sí? Entonces, estos son los niveles de bioseguridad. También tenemos, les voy a dar como con ejemplos, cómo escogemos nosotros el nivel de seguridad para una enfermedad. Por ejemplo, digamos que aparece un agente que no es un patógeno humano, que lo conozco suficiente, ¿sí? Entonces, según CDC, este va a estar dentro de un nivel de seguridad tipo 1. Pero que yo sé que ese es un virus de plantas y que, bueno, no le va a causar enfermedad a los humanos, pero sí puede infectar a las plantas, por ejemplo, plantas comestibles. Y entonces hay mucho peligro de que yo me quede sin alimentos. Entonces eso va a ser un riesgo para la comunidad, ¿sí? Que las plantas susceptibles a este virus mueran, entonces yo no tengo suficientes alimentos para la comunidad. Entonces, ¿en qué nivel de protección voy a trabajar? Siempre es en el nivel más alto. Entonces, voy a trabajar en un nivel de seguridad de contención tipo 2, ¿sí? Para poder disminuir este riesgo a la comunidad. Siempre busco el nivel más alto. En otro ejemplo, puede ser un agente patógeno que se transmite por el aire, que no hay tratamiento, no hay prevención, ¿no es cierto? Pero que para la comunidad no es tan riesgoso, hay un riesgo individual no tan alto, no hay una mortalidad alta, entonces no es tan peligroso para la comunidad. Igual, aquí utilizo el nivel más alto de clasificación, entre el nivel 2 y el nivel 3 voy a trabajar en un nivel de seguridad tipo 3. Pero sí, digamos que de este mismo agente ya determino que realmente no se transmite por el aire, ¿ya? O ya hay una vacuna y todo el mundo está utilizando esa vacuna. Hay un tratamiento adecuado y todos los infectados usan ese tratamiento. Podría en ese caso pasarme a un nivel 2 de seguridad, ¿sí? Esto tiene que ser muy, muy bien evaluado científicamente para poder cambiar de nivel de seguridad. En las siguientes actividades ustedes van a encontrar qué contenciones tenemos en cada nivel de seguridad. Espero que les haya servido este video y nos vemos en las clases. Que tengan una buena tarde.